Voy a darle la introducción a nuestro artista invitado de este día. Es nuestro sexto artista y último artista en esta segunda edición de Versoma. Y él es Oglinda, un bioartista cuyo trabajo comprende del posicionamiento discursivo y medial en el diseño de obras de arte constituidas a partir de elementos orgánicos. Recientemente trabajó en conjunto con la misión espacial Artemis y el proyecto Moon Gallery, exponiendo una escultura en la Estación Espacial Internacional. Y bajo este mismo proyecto, Oglinda será el primer artista en la historia de México que sea expuesto en la Luna. Asimismo, pues se encuentra en este momento trabajando en la creación artística por algoritmos intuitivos y machine learning. Entonces, Oglinda, qué felicidad de tenerte aquí. Yo estoy muy emocionada y me parece que todos los que estamos aquí estamos muy emocionados de escuchar esta conferencia. Te damos la bienvenida a Versoma y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti. Hola a todos. Espero que sea grato este momento y lo que les pueda compartir. Muchas gracias. Pues adelante, no sé si quieras encender cámara o quieras compartirnos pantalla. Entonces, ¿estamos listos? Sí. Está encendida, entonces yo ya no sé qué hacer. Se va a tardar un ratito, entonces ahora que aparezca, pues ya lo sabrán. Ok, sí, ya por ahí está cargando, no te preocupes. Pues bueno, o sea, en lo que carga esto, primero me gustaría comenzar con una premisa para que vayamos directo a tema, y es que, aunque sea muy chocante de escuchar, quizá, me gustaría que nos quedáramos con esto en un principio para después desarrollar, y es una forma de tecnología. Tomemos este concepto un momento y ahora desarrollamos y le damos razones. Primero, etimológicamente. Y esto va a dar razón a por qué podríamos darle más importancia o el desarrollo correcto a investigar, estudiar, tratar y blandir la inteligencia artificial y todo lo que de esta derive con una mayor destreza. Y es que artis significa técnica y tecne significa también técnica. Es lo mismo, solo que en dos idiomas distintos. Es el mismo comportamiento. Es decir, que hay una técnica que necesita un logos, tecne logos. Un logos es un saber que se necesita ejecutar, en el mismo sentido que lo hace el arte. Para desmentirnos un poco de la noción que tenemos dogmática del arte, que refiere a un comportamiento humano que necesariamente refleja o expresa sentimientos, tenemos que ver un poco del contexto histórico. Y cómo este contexto histórico está acompañado también de mitos del autómata, que hoy tiene por nombre inteligencia artificial. Y es que antes del principio del siglo XX, el arte tenía una función utilitaria, ritualística, simbólica, etcétera, dependiendo del contexto económico, político, filosófico, táctico, técnico, científico al que se refería. No obstante, a partir de las guerras del siglo XX, quizá un poco antes, ya dependerá del historiador al que refieran, el arte comienza a ser una actividad del individuo y no tanto del colectivo. Y es por eso que de allí podemos partir de nuestra noción un tanto sesgada de nuestro acercamiento hacia el autómata, la inteligencia artificial. El autómata como figura literaria, figura histórica, figura artística, si queremos, siempre ha estado presente en la cultura humana. Desde la pintura paleolítica hasta el día de hoy, siempre hay un elemento de un individuo, un símbolo, una idea que no es humana, que no obstante sirve como una representación del humano. El golem, la máquina computable de Charles Babbage, la calculadora, realmente no importa, siempre hay un autómata que
que no es humano, pero que está allí presente, y siempre hay una representación artística de esta. Ok, teniendo esto en cuenta, sabiendo que inteligencia artificial y el arte como forma de tecnología siempre han estado unidas desde su percepción, podemos entonces saltar a la noción de por qué la inteligencia artificial está tan íntimamente relacionada con el arte y asimismo con las formas de vida. Existe una forma, o un cúmulo, mejor dicho, un cúmulo de nociones artísticas llamadas bioarte, que es el arte al que personalmente yo me dedico. ¿Qué es el bioarte? El bioarte, también dependerá de a quién le preguntes, es la forma expresiva estética más antigua de la humanidad o la más nueva. Yo soy de los partidarios que dicen que es de la más vieja. Voy a compartirles pantalla para mostrarles un pequeño esquema que lo resume mucho mejor. Denme un segundo. Ay Dios. Pantalla completa, esta. Vale. Ahí estamos. Ok. Este es un libro que da perfectamente, bueno, en cuanto se abra, contexto de qué es el bioarte. El libro se llama Bioarte, arte de la biogenética en tiempos contemporáneos. No, Bioarte, eso está en inglés, perdón. Bioarte, arte y vida en la era de la biotecnología, de Daniel López del Rincón. Este es un pequeño esquema de Luigi Capucci, en donde podemos ver que el bioarte podría referir a todo el reino no basado en el carbono, y también al reino basado en el carbono. Entonces tenemos el arte biotecnológico, el arte transgénico, el arte genético y el arte en lo general. Obelinda, perdóname la interrupción, solo que creo que no estamos viendo nada, no sé si los demás ven algo, lo que veo es tu interfaz de Discord, entonces probablemente no le diste en pantalla completa. ¿Otra vez? Sí. Dame un segundo. Sí. Ok. ¿Mejor? Listo, ya se ve ahora sí. Bueno, lo que les estaba narrando es este pequeño esquema que resume muy bien qué es lo que debería contener el bioarte. El bioarte tiene dos vertientes importantes, uno que es biomedial y otro es biotemático. Lo biomedial se refiere a el uso, la manipulación o las expresiones estéticas que utilizan elementos vivos, ya sea tejido, plantas, otros seres, células, etc., para tener un discurso o un statement estético. Y el biomedial es aquel que solo hace el statement utilizando estos recursos estéticos. Puede ser una pintura sobre el ADN, eso es un ejemplo de arte biotemático. Y biomedial sería modificar el ADN de alguna forma de vida con un fin estético o utilitario. Ok, este esquema es, por contraste, un poco arcaico. El siguiente que voy a mostrar tiene un poco más de sentido con lo que vamos a estar hablando hoy. Es decir, hay bastantes más capas. Jun hace un momento mencionaba que ese sería al arte no basado en el carbono o que puede estar incluido. Y en este esquema se menciona, tenemos el arte digital y el arte robótico. El arte digital es al cual que refiere al arte de la vida artificial, como las simulaciones en las computadoras, que son todas las formas parcialmente de vida o de esquemas que se generan, por ejemplo, en 3D, como todos los artes conceptuales de una película, por ejemplo. Y el arte robótico, que es el arte biónico. Vamos a centrarnos un momento en el arte digital, específicamente porque este contiene a la inteligencia artificial, porque en sí misma es una simulación de las cosas. Por ende, todo este concepto, toda esta burbuja del bioarte va a incluir no solo a las personas que manipulan elementos vivos, y ahora voy a mencionar algunos ejemplos, mostrando también algo de mi trabajo y de mis referencias, sino que también a las simulaciones no lineales de la vida, como estamos viendo en estos tiempos, que puede considerarse como tal la inteligencia artificial.
Ahora, voy a hacer un paréntesis. Inteligencia artificial va a ser el nombre genérico que le vamos a dar a un montón de cosas que, bueno, quiero decir, el término no designa nada, porque es como decir cirugía o cirugía de corazón. Es como necesitas especializarte mucho para saber de qué estás hablando en inteligencia artificial. Bueno, ahora, sobre las referencias. Iniciando desde las cosas vivas y ya pasamos hacia las simulaciones. Tenemos a este señor que se llama Eduardo Kac. No sé si alguno lo ubica, lo conoce o ha tratado con él. Eduardo Kac es un bioartista brasileño y, bueno, estoy seguro de que cuando menos reconocen a una de sus obras, que es Alba. Alba es un conejito, bueno, es una liebre, perdón, que fue modificado genéticamente para ser fluorescente. Y esa es la obra, tal cual fue el statement que declaró. Posteriormente, sus investigaciones lo han llevado a generar este tipo de flores que contienen su propio ADN. Estas flores naturalmente son lilas, bueno, moradas prácticamente, pero se ven rosáceas porque estamos viendo en realidad la sangre del artista en estas plantas. Yo he tenido la fortuna de conocer a Eduardo Kac y a partir de algunas pláticas que he tenido con él, he desarrollado biolámparas con hongos y sobre todo, y más interesante, con plantas, sobre todo con crisantemos, que es la imagen que estamos viendo ahora. Son ejemplos de lo que uno comúnmente puede hacer cuando se refiere a bioarte, pero como he mencionado desde hace unos comentarios, esto ahora puede extenderse a las simulaciones con inteligencia artificial. ¿Hasta aquí vamos bien? Supongo que sí. Vamos a decir que sí. Ok, sobre esta misma línea va creciendo la idea de lo que se puede hacer y cómo conjuntar las simulaciones, cómo conjuntar machine learning, cómo conjuntar cualquier modelo de inteligencia artificial, ya sea por texto, por generación de imágenes, por identificación de comportamientos, parámetros, etc. Existe una artista también que se llama Amy Carl, con quien también he tenido el placer de colaborar. Amy Carl es una bioartista que, ¿cómo lo explico bien? Que tomó células de sus propias células madres, las imprimió y con inteligencia artificial, con su propio modelo, que me parece que es de sistema abierto, hizo que tales células crecieran de manera que pudiera imprimir no solo una mano, que es la imagen que estamos viendo aquí, que es su obra más importante, sino que logró crear bioesculturas a partir de su material genético diseñado con inteligencia artificial, con los parámetros que ella definió, de tal modo que estas bioesculturas son pequeños clones de sí misma. Y están vivas las esculturas. Entonces, eso es una de las aplicaciones que pueden sucederse cuando integramos la versatilidad de los modelos simulados con elementos vivos, como lo son las células madre. ¿Qué tienen en común estos dos artistas y por qué los estoy utilizando de referencia? Bueno, porque ellos han ayudado a una artista llamada Sarah Gribble, perdón, quien es la directora del proyecto Moon Gallery Project, la cual tiene por objetivo llevar 100 obras de arte a la Estación Espacial Internacional. Esto ya sucedió en 2021 y comienzos de 2022 en su versión demo, digamos. Existe esta pequeña caja, vamos a decirle, de materiales súper específicos, la cual contiene las pequeñas 100 obras de tamaño de 1 centímetro cúbico. En un principio el proyecto no tenía por función una declaración estética específica.
No obstante, ahora mismo ya se ha lanzado la versión definitiva, cuyas obras tienen por objetivo responder a las siguientes preguntas. Uno, ¿cómo es que, qué es lo que la humanidad va a dejar una vez que algunas de estas personas dejen la Tierra, emocional, psicológica y físicamente hablando? Y esta obra tenía que resumir estas preguntas. Asimismo, la obra en su manufactura tenía que responder a la pregunta de cómo se va a apreciar el arte en el espacio y o en estaciones espaciales. Rachel Gribble, me equivoqué, era Rachel Sarah Gribble, quien es la directora de este proyecto, ha trabajado con la NASA en estaciones espaciales y también en lugares de prueba para los astronautas, y cuya tesis es decir, el arte es importante por XY. Ahora eso no nos importa. No obstante, X y Y van a ser valiosos en lugares donde la gravedad es menor, donde el espacio, el volumen donde uno se puede desenvolver en su vida es menor, y la psicología de la persona que no está en la Tierra va a cambiar. Por tanto, los materiales que se requieren para generar una obra de arte van a ser distintos. Amy Carl y Eduardo Kac pertenecen a este proyecto, y es por eso que yo los conozco. Uno puede entrar a la página y en la esquina superior derecha puede ver artistas, yo ando por aquí, y aquí hay una lista bastante larga de las personas involucradas. Yo los invito a que se den una vuelta por los proyectos porque son muy interesantes. ¿Cómo se relaciona esto con las aplicaciones en inteligencia artificial y el 3D? De maneras infinitas. ¿Por qué? Porque cada obra debe de no solo responder estas preguntas y no solo ser un objeto físico, sino que este objeto físico tiene que estar ligado a una base de datos, de ser posible. O sea, no es a fuerza, pero es un requerimiento interesante. Utilizando el ejemplo de la obra que yo mandé y cómo se relaciona con la inteligencia artificial, aquí tengo el póster oficial, se mandó, bueno, uno de los pósters oficiales, ¿no? Yo hice una mini escultura de más o menos como unos 9 milímetros en madera. ¿Por qué? Porque es un material que no existe en el espacio y es muy totémico, pues refiere a las primeras esculturas de la humanidad, y no solo eso, sino al discurso del bioarte en sí. ¿Por qué? Porque es una escultura de un perro. Los perros son una subespecie de Canis lupus que fue modificada genéticamente a través de selección artificial por la humanidad para tener una especie simbólica de acompañante. Aquí vuelvo a la referencia que di del contexto histórico del autómata. La humanidad siempre ha buscado un acompañante no humano que lo refleje a sí mismo. En este sentido, el perro toma este rol y siempre lo ha tomado desde el origen de la cultura. Pues esto es incluso anterior a la agricultura. Y es considerado, todas nuestras mascotas o animales de compañía, perros, gatos, caballos específicamente, son considerados como bioesculturas. ¿Por qué? Porque responden a las dos formas, a los dos requerimientos mínimos para considerarse una obra de arte y una obra de bioarte. Primero, están vivos. Segundo, fueron modificados ad libitum, o sea, a propósito. Y aún más allá de la especie original. Reflejan emociones humanas y causan emociones humanas. Entonces, cumplen con todos los requerimientos para considerarlos unas obras de arte, las más viejas de la humanidad, si así lo queremos observar. Ahora, este pequeño perro no solo es una escultura de madera, sino que en la parte de abajo contiene un código que enlaza a una base de datos mundial donde se encuentran todas las especies que han existido en la Tierra, ya sea extintas o vivas. Entonces, simbólicamente, el perro lleva consigo a todas las especies a la Tierra, pues no podemos transportarlas en las estaciones espaciales. ¿Qué tiene que ver con inteligencia artificial? Todo, porque la base de datos fue creada con inteligencia artificial.
Algunos historiadores del arte y específicamente del bioarte ya consideran a muchas vertientes de estas xenoespecies a las cuales refieren las inteligencias artificiales como tal cual especies que necesitan su propia rama filogenética de la vida. Aquí vemos otro ejemplo del pequeño perrito. Y asimismo, muchos otros artistas tuvieron que generar una matriz de datos como mínimo o la utilización de algún tipo de plataforma de bioarte, de inteligencia artificial para dar sentido a sus obras. Existe el ejemplo de un colega que vinculó su obra con todos los sonidos del planeta, pero son interactivos y van cambiando. Se puede generar música desde la Tierra entrando a su plataforma, porque él está utilizando, me parece, Machine Learning también, para generar este tipo de obras interactivas. ¿Cómo lo hace el señor Refik Anadol? Básicamente, solo que en una versión mucho más contenida. Asimismo, Refik Anadol también forma parte del proyecto Moon Gallery. Él utiliza datos, utiliza muchísimas cosas, pero uno de sus proyectos más prominentes es la utilización de datos cerebrales o datos biomiméticos de las personas que observan sus obras. Y por eso sus obras nunca van a ser la misma, siempre están cambiando y son instalaciones que interactúan con las personas que las ven, por cliché que esto suene, ¿no? Ahora, basado en este mismo proyecto, porque también he tenido la fortuna de hablar con Refik Anadol, yo he utilizado datos cerebrales de mi actividad diaria o de mi actividad específica a través de la recopilación de datos de estas mismas señales con un sensor específico llamado Muse. Este sensor está diseñado para obtener todas las señales cerebrales posibles en función del tiempo que uno determine. Ahora, he desplegado todos los datos de mi última actividad cerebral registrada. Esto solo es de, me parece, 1 minuto. Tendría que buscarlo. Al lado, en la esquina superior derecha, del lado izquierdo, perdón, están las fechas. Y todo el tiempo que se pasaron, se pasó la máquina registrando esos datos. Y se puede observar aquí arriba que hay ciclos. De izquierda a derecha vemos las señales delta, TP9, AFC7, AF8, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos en lo general señales delta, teta, alfa, hay betas, hay gamas y otro tipo de señales. Cada una refiere a interacciones cerebrales de distintos lados del cerebro. Incluso la máquina que hace un momento mencioné, la Muse, puede cambiar, puede elegir qué partes del cerebro va a tener lectura de. Entonces, una vez recopilando estos datos, utilicé un plugin de Rhinoceros, que es un programa cuya plataforma permite diseñar cualquier cosa con un enfoque de programación visual a través de árboles de decisión y muchas otras complicaciones más. Grasshopper es un plugin un tanto independiente. Tenemos Grasshopper abierto al mismo tiempo que Rhino y este te permite, como es el caso de la pantalla que están viendo, disociar los datos, no importa cuál es o el formato que gustemos utilizar. Yo utilicé el .csv, de modo que parte los datos y los reagrupa. Estoy hipersimplificando. Los agrupa de modo que puedan ser interpretados como puntos en un espacio digital para diseño. Entonces aquí podemos ver un poco de la lista interminable de estos 45 segundos de datos que tuvieron que separarse uno por uno y generar puntos. Estos puntos, como se puede observar del lado izquierdo, se configuran
como las formas en 3D en Rhinoceros que uno elija. Yo utilicé las burbujas porque es mucho más fácil de controlar. El número de datos ya supera los 150,000 si hiciera uno por uno. Pero uno puede hacer cualquier cosa con esta información. Lo importante es tener la data. Y esa es la base o el fundamento para generar cualquier tipo de obra estética con inteligencia artificial. Pues este proceso tuvo una parte 2, digámoslo, y este fue que se utilizó Google Colabs y Python y Machine Learning para dar sentido a la correlación entre las líneas de datos y el objeto al que está vinculado. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos como esta burbujita que está relacionada con las señales teta en el segundo tal al segundo tal. Y en este intervalo se hace un análisis de datos para referir al significado. Este significado antes se le ha atribuido connotaciones. Por ejemplo, yo hice una matriz, la cual indicaba simplemente rangos de información. Estos rangos de información iban a significar A, siendo que A iba a ser emoción tal, siendo que B iba a ser emoción tal, siendo que C iba a ser emoción X, ¿no? Entonces, básicamente están viendo una versión cruda de los pensamientos que estaba teniendo en un momento específico. Es básicamente lo que hace Refik Anadol, solo que de una manera mucho más rudimentaria. Y este proceso se va a aplicar en futuros proyectos del Moon Gallery Project. ¿Por qué? Porque la finalidad de estos proyectos que vinculan inteligencia artificial con obras de arte es que las obras de arte miniaturizadas estén vinculadas con la actividad cerebral interactiva. Es decir, que uno pueda construir obras de arte a través del pensamiento con un módulo de almacenamiento muy pequeño, que deba de caber en 1 centímetro cúbico. Y esa es la finalidad del proyecto, más allá de generar la primera galería de arte en la Luna, sino llevar la tecnología necesaria con los datos de las propias personas vinculados a inteligencia artificial para que mucha información estética pueda ser contenida en muy poco espacio. La parte de los materiales ya es una cuestión de ingeniería aparte, muy compleja. Voy a mostrarles una imagen de cómo quedó el objeto 3D, porque este objeto 3D de mis pensamientos, que es lo que están viendo en la pantalla, puede ser manipulado en cualquier plataforma de 3D. Y esto es algo que puede hacer cualquier persona, no necesitan un sensor de señales cerebrales, y eso es justo el punto del proyecto Moon Gallery, que puede desarrollarse con una pulsera de estas Xiaomi que miden tus pasos. Y con la cantidad de pasos que puedes esos mismos datos pasar a la computadora en un Excel, uno puede hacer el conteo y transformar esta información en cualquier cosa. También la finalidad de vincular inteligencia artificial con datos y obras de arte es que sirva de terapia con personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz o incluso cerebral, porque no necesitas ya de las manos para generar una obra de arte. Estadísticamente, vivimos en el tiempo en el que más personas en la historia viven del arte, no significando que siquiera estas personas puedan dibujar. Y esto creo que ataca muy bien la cuestión de que se escucha en boga o está en boga esta noción un tanto paranoica de que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas o, por el contrario, no va a reemplazar nunca a las personas. Cuando en realidad la verdad está más en medio. Va a ser una especie de síntesis entre la tesis de que la inteligencia artificial nunca va a ser suficiente para generar obras de arte
y el otro lado que siempre va a ser un elemento que reemplazará al humano. Ese es un miedo totémico que tenemos como cultura. No obstante, la síntesis, la realidad está a la mitad. Lo más probable es que en un futuro, y esto ya es pura especulación hipotética, nos vinculemos con este tipo de modelos de simulación. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad nos dice que así es nuestro comportamiento. Existe una filosofía llamada transhumanismo, la cual dice que el ser humano se vincula con sus máquinas o con su técnica, su tecne, su artis, de modo que se transforma en otra cosa, transiciona a algo más. Ejemplos de esto lo hemos visto desde el principio de los tiempos: usar una lanza, usar ropa, utilizar prótesis, utilizar lentes, utilizar brackets, etc. Son elementos técnicos que se integran en la humanidad para generar cualquier otra cosa. Hoy estamos viviendo una integración de los sistemas simulados y las plataformas de inteligencia artificial, no solo para hacer arte, sino para que el arte tenga un fin utilitario tecnológico, de ayuda social y cualquier otro tipo pues de enfoque y de dirección. Eso es básicamente lo que les quería compartir y darles también la premisa, no solo de estos proyectos, sino de que hoy día vivimos en un momento en el que las herramientas y la mayoría de los recursos para producir cualquier cosa están casi al alcance de muchas personas. ¿Por qué? Porque, o cómo puedo afirmar esto, como estamos en Discord significa que tenemos acceso a básicamente todas las herramientas posibles para crear lo que sea. Yo pude llegar a la luna con unos cuantos pesos, algo de ingenio y las mismas herramientas que tenemos todos los presentes hoy. Incluso estoy seguro que la mayoría de ustedes saben muchas más cosas, sobre todo en referencia del 3D. Allí no me puedo como meter bastante. Pero el alcance de lo que podemos hacer es impresionante. Entonces, en mi caso, yo los exhortaría a que se queden con esta reflexión. Y pues ya para darles un bonus, nada más compartirles el proyecto en el que estoy trabajando, que también involucra inteligencia artificial, el cual habla de exobiología. La exobiología es una rama de la ciencia biológica hipotética que teoriza las formas de vida posibles en diferentes entornos exoterrestres. Yo estoy utilizando diferentes formas de inteligencia artificial, no solo las formas más comerciales, sino las plataformas que yo mismo he desarrollado con mi equipo para teorizar las formas extraterrestres que podrían existir en ciertos lugares, ¿no? Aquí podemos ver algunas de las formas. Asimismo, estoy utilizando 3D para dar sentido a muchos de los prompts que hace ChatGPT para generar este mundo fantástico. Voy a estar pasando de manera indistinta las imágenes y estoy colaborando no solo con las personas de Moon Gallery Project, porque esto también se va a ir a la Estación Espacial Internacional, sino que estoy trabajando con biólogos y físicos y químicos de aquí de México para terminar este proyecto, que me parece que tendrá la forma de un libro y también tendrá una suscripción mensual para ver los artículos científicos correctamente, ¿no? Entonces hay una relación entre todas estas ciencias, la inteligencia artificial y el quehacer artístico en más de una manera. Así que, pues no sé, por mi parte creo que es todo lo que les puedo compartir. Y muchas gracias por estar aquí. No sé cómo vamos de tiempo, Ana. Pues vamos muy bien, de hecho. Qué felicidad escuchando esto. Estoy muy impresionada con todo lo que haces. Por aquí, esta Maffer nos escribió casi al inicio una duda. Cuando estabas hablando de una de las artistas que a partir de sus propias partículas generaba una obra de arte.
Y bueno, nos pregunta Maffer que cómo es que puedes extraer células de tu cuerpo, o sea, algo real, y meterlas a algo computacionalmente, o sea, como algo sistemático. O sea, bueno, Amy Carl puede porque es una genio y está bastante loca. Eh, no es tan difícil, o bueno, sí es muy difícil, pero va más o menos de lo que he ilustrado con las señales cerebrales. Amy Carl básicamente lo que hizo fue tomar sus propias células, cultivarlas, como lo hace como lo que puede hacer cualquier persona. De hecho, este servicio se da en los hospitales, incluso aquí en México se le ofrece a la mamá cultivar las células madres de sus hijos, por si se requieren en un futuro. Entonces, esa tecnología existe desde los 90. Amy Carl tomó este primer paso para después, digamos, hacer un mapa digital de su información genética. Esta tecnología ya también existe. Entonces, me parece que ella fue con laboratorios específicos con quienes trabajó para desglosar en información contable, en data, su información genética y celular, e hizo una comparativa entre lo que ella quería que significara en el mundo real, digamos, cierta secuencia de información en su ADN. Y después le dio significado a la cierta otra secuencia en el ADN. Voy a ilustrarlo con mi proyecto, que es mucho más sencillo. Por ejemplo, yo generé el algoritmo de este árbol de decisiones. En el algoritmo yo dije, bueno, es que tal punto con X cantidad de datos va a convertirse en una bolita en un plano XYZ, ¿ok? Amy Carl hizo básicamente lo mismo, solo que en vez de señales eléctricas, lo que hizo fue integrar información genética. De tal forma que en vez de ella generar un objeto 3D, lo que ella hizo fue generar un camino en 3D. Esto también lo puede hacer mi algoritmo. De hecho, esta información de mis señales cerebrales las voy a transformar en un camino en 3D. Un camino en 3D requiere que tú pases de A a B en un plano XYZ y que exista un torque. Es decir, que esta información se puede transformar en movimiento, porque ya existen todas las variables necesarias mínimas para generar, voy a poner la imagen de mi Carl, que es esta, para generar una trayectoria. Esta trayectoria es lo único que necesita una impresora para imprimir lo que sea. En el caso de Amy Carl fue una impresora 3D súper especializada que imprime células o tejido. Entonces ella con su información genética imprimió sus propias células en 3D, pero esas mismas células le dieron la información de crecimiento. No sé si me estoy dando a entender, pero lo que utilizó como plataforma fue una inteligencia artificial súper complicada para generar esta asociación de datos, porque el ADN tiene una cantidad grotesca de información. No utilizó toda, por supuesto, solo un cachito de una célula, pero básicamente lo que ella hizo fue imprimir clones de ella, porque lo que está imprimiendo la impresora 3D es tejido de ella misma, y la célula fue lo que le dio la información para generar un camino. El camino es lo que hace cualquier impresora 3D todos los días. Entonces, básicamente eso fue lo que ella hizo. Fueron varios pasos con diferentes procesos. Ok, muchas gracias. No, de nada. Espero haber respondido lo mejor posible la pregunta. Sí, sí, gracias. La estamos viendo, o sea, es lo que ella hace todos los días. Y también trabaja con inteligencia artificial. Es muy inteligente y muy accesible. Si llegan a escribirle, es muy probable que les conteste. De hecho, ahorita en el chat les estuve compartiendo a lo largo de la charla los enlaces a las diferentes páginas que nos ha estado mostrando Glinda
para que pues igual entren y conozcan un poco más sobre el trabajo de cada uno de estos artistas que pues son referencia para Olinda, ¿cierto? Sí, 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 y para, o sea, estamos influenciados por ellos aunque no los conozcamos, y eso es lo más interesante de este proyecto que vincula todas estas disciplinas, que la mayoría de los artistas que están aquí son muy desconocidos, porque están justo en el linde entre generar objetos estéticos y ser científicos, y no son ni uno ni lo otro, entonces su gremio es muy, muy pequeño. Les quería enseñar el proyecto de Eduardo Cac, si es que está por aquí, porque siempre lo están actualizando. Y me parece que puedo pasarle a Anne todas las referencias bibliográficas que he estado utilizando para que, si quieren, pueden checar los libros en los que estas personas se han basado para trabajar y cómo también ha inspirado a otras personas. Bueno, el proyecto de Eduardo Cac está por aquí, creo que, me vinculó un video. Lo que él hizo fue un pequeño cubito con un símbolo que también abre código. Este código es un poema de la Tierra, no obstante tiene la forma de la Tierra, básicamente es lo que él hizo, y pues bueno, él es parte del proyecto. El de Refik Anadol creo que todavía no lo han subido porque es súper pesado, pero básicamente son las aplicaciones que podemos encontrar en estas áreas que vinculan inteligencia artificial, arte, biología o viajes espaciales o tecnología genética, etcétera, que, repito, muchas de las tecnologías que he mencionado están al alcance de casi todas las personas. A veces lo que uno tiene que hacer es ir a la forma más minimalista de lo que se puede hacer con lo que uno tiene, ¿no? Claro, es muy valioso y como nada más tomar en cuenta eso, ¿no? De que todos tenemos esta posibilidad y no verlo sí, algo así como súper inalcanzable. Sí, no, para nada es imposible, y la mayoría de estas asociaciones, de estos proyectos gigantescos, están buscando a personas que tengan la inquietud de vincular estas formas y que no necesariamente las conozcan a profundidad. Uno de mis socios trabaja, hace un año no sabía programar y hoy estamos terminando un proyecto que se va a ir a gobierno de Nuevo León para la detección de incendios forestales utilizando inteligencia artificial. Lo chistoso es que el modelo base de esta inteligencia artificial que hemos desarrollado nació en mi computadora que se está muriendo, como la matriz que me ayudó a generar estas primeras obras de arte. Entonces, también es interesante ver que las formas de arte a veces se transforman en infraestructura social, política, económica, utilitaria, ¿no? O de rescate en este caso. La inteligencia artificial con la que hice estas dos imágenes, tengo más, pero no acabaríamos, es la misma base que utilizamos para desarrollar después, con mucha más complejidad, este proyecto que utiliza drones para identificar los incendios forestales en el norte del país y asimismo después combatirlos. Entonces, de una obra de arte pasamos a infraestructura de combate de incendios. Entonces, quizá quitarnos un poco este estigma o esta idea de nos vamos a quedar sin trabajo, o la inteligencia artificial solo sirve para ampliar imágenes o para utilizarla en Blender o utilizarla en ZBrush o cosas por el estilo, sino que puedes vincular una obra de arte a proyectos mucho más complejos y que desarrollen tecnología para ayudar a otras personas, ¿no? Sí, no creo solo que para... esto es muy valioso porque pues nos das como otro mundo sobre en dónde podemos aplicar el uso de la inteligencia artificial. O sea, yo no tenía idea, ¿no?, de todo esto que has estado contando. Y pues sí, justo como que nos vende nada más esa vista de que pues nos va a quitar el trabajo y pues va mucho más allá de todo eso. Entonces, más bien sería como ampliar nuestro panorama. Sí, totalmente. Y también, o sea, eso qué bueno que dijiste, de quitarnos el trabajo. Tal vez sea algo interesante o algo bueno. Hay un autor, de nuevo voy a subir la bibliografía,
que tiene un libro que se llama Futuro Post-Capitalismo y bueno, ahora se los dicto porque mejor no quiero equivocarme. Ajá, es Inventar el futuro post-capitalismo y un mundo sin trabajo. Es de Nick Ciernek. Y habla de que los actuales medios de producción no son a los que refería Marx en su momento, sino que los medios actuales de producción son la inteligencia artificial, el Internet en las cosas, la biomédica, la biotecnología, la ingeniería genética, los viajes espaciales y todas las cosas que he mencionado, que muchas de las cuales, repito, están al alcance de muchas personas. En un principio, el autor refiere a Arthur C. Clarke con una frase, y la voy a parafrasear porque no me la sé de memoria, que dice que el futuro es el desempleo. Y eso no necesariamente es algo malo, porque sin entrar a muchas complicaciones, ¿no? El empleo de las personas como capital humano genera mucha miseria y es a propósito, por supuesto, ¿no? Entonces, el autor dice que vivimos en un momento de cambio de paradigma, ¿no? Donde podemos ver el horizonte de eventos donde o la mayoría de la población utiliza los medios de producción que nunca antes han existido, que están a su alcance, o después van a tener que comenzar a pagar para trabajar en ellos, como la historia siempre ha dicho. Entonces, tal vez cuestionarnos si todas las personas necesitamos trabajar en el sentido clásico al cual nos estamos refiriendo, tal vez la respuesta es que no. Y tal vez es mucho más cómodo o mucho más interesante, como mínimo, ver hacia dónde van a estar yendo estas cosas y participar de este cambio de paradigma, de modo que podamos crear cosas más esperanzadoras para la mayoría de las personas, ¿no? Que siempre hemos dejado de lado. Las personas con discapacidad cerebral, y todas las minorías que de verdad están oprimidas pueden tener, todas las personas que, por ejemplo, viven en zonas de riesgo de incendio. No digo que seamos héroes, ni mucho menos, estoy planteando tal cosa, pero un pequeño grano de ayuda partió de una obra de arte. Un pequeño grano de ayuda para el combate de incendios partió de una obra de arte, sin la intención, pero o sea, eso es lo importante de la versatilidad del arte. Y por eso comencé diciendo que el arte es una forma de tecnología. Y hasta ahí creo que puedo compartirles. No tengo mucho más que decir. Agradecerles que me hayan invitado y las personas que estén aquí. Y si tienen alguna pregunta que pueda responder, haré lo mejor posible. Pero, sí. Tengo una consulta, Glinda. Hace tiempo nos comentaste, base en la recepción de tus señales cerebrales a la hora de dormir, habías podido recapturar algunas de ellas y con ello generar un modelo tridimensional en un 3D. Bien. Así es. Con tu experiencia científica, artística, ¿con qué planteabas hacer ese experimento? ¿Qué era tu intención? ¿Era una experiencia? ¿Una conclusión de ello? ¿Me podrías repetir? Porque no te entendí muy bien. Me quedé hasta experiencia. Creo que dijiste experiencia. ¿Y cuál era la intención de Creo que te estás perdiendo un poquito, Yair. Como que te escuchas muy lejos de repente. Ajá. Voy a ello. ¿Me escuchas mejor? No, creo que estamos perdiendo por completo. ¿Me escucho bien? ¿Me escucha bien? Ahí ya está mejorando el audio. Perfecto. Bueno, ahí. Lo hago por el mensaje. Ok. Va. Sí, vale. Bueno, tenemos ahorita dos preguntas. Una es de Maffer, que nos dice que cómo fue que descubriste el cómo combinar el arte con la programación.
Nunca me fue antinatural, la verdad, y realmente no soy bueno programando. O sea, hace poco aprendí realmente a ser decente. Primero, yo estudié ingeniería, entonces como que esta forma de vincular la ciencia siempre me fue mucho más sencilla a solo pintar. O sea, desde muy pequeño tengo más afinidad por el lado técnico y de construcción de las cosas, me son mucho más naturales. Entonces, como que vincular esas dos partes de mi cerebro me fue muy fácil, porque programar es como hablar, es otro idioma, y por eso digo que el arte es una forma de tecnología. ¿Por qué? Porque la primera tecnología de los humanos es el lenguaje. El lenguaje no es el hablar, no es el escribir, no es ni siquiera hacer obras de arte, sino es algo tan sencillo y versátil como dar significado a las cosas. Entonces, me pareció mucho más lógico dar significado a un montón de imágenes, transformándolas en datos, porque eso es lo que son. Porque la Mona Lisa o la Capilla Sixtina o cualquier obra maestra que tú quieras de la historia del arte, no le dice nada a un ciego. No obstante, la información sigue allí, sigue en el aire. Significa que la puedes transformar en lo que sea. Y si la puedes transformar en lo que sea, solo necesitas el instrumento correcto. A veces va a ser programación y a veces va a ser un trozo de madera con braille, no sé, o sea, las formas en cómo transformas lo que quieres decir, el mensaje, creo que es como lo más importante. Por ejemplo, yo solo sé usar Python, pero pues hay un montón de lenguajes de programación. Incluso podrías generar un lenguaje de programación a partir de una obra de arte. Yo escribí una vez un libro y en parte en chiste, en parte no, había mencionado que es posible construir un misil teledirigido militar, se me olvidó el término específico, pero un misil, digamos, o una casa, o un reactor nuclear con baile. Y es muy posible. ¿Por qué? Porque puedes tener a un bailarín, en un bailarín hipotético que tú quieres, con un número X de movimientos, el número X de movimientos que tenga el cuerpo humano, porque pues no vas a tener los movimientos de un pulpo, ni de una planta, etcétera, ¿no? Entonces esto delimita el número de se me olvidó el término. Bueno, vamos a seguir con el término movimiento, de movimientos en el tiempo, por un lapso, y luego lo juntas con otro lapso, y después con otro lapso. Entonces, el tango combinado con el ballet, tú le puedes designar un valor X, y entonces ponderas este valor con el siguiente. Entonces, el reggaetón con la samba va a significar otra cosa, y entonces ya tienes dos bancos de informaciones, o dos bancos de caracteres, o dos caracteres, o lo que tú quieras. Y básicamente estás generando como un abecedario, lo que sea, y este conjunto de datos los puedes convertir en instrucciones para lo que sea. Entonces, bailando, puedes construir un generador nuclear. Así. Es más una cuestión de con qué instrumentos estás más cómodo. Entonces, a mí me es mucho más natural dar significado a los símbolos y después cambiarlo por números y viceversa, ¿no? Por ejemplo, la escultura en 3D que hice con mis pensamientos, la imprimí en 3D. Abajo va a tener un módulo táctil para ciegos, no importa que tenga color o no. Entonces puedes tocar la escultura y el módulo táctil va a poder desplegar información audible para no solo explicarla, sino que le dé un poco más de sentido espacial. Entonces, de nuevo, o sea, visualmente esto no le dice nada a un ciego, pero esculturalmente tal vez sí, ¿no? Entonces, puedes imprimir tus pensamientos, o puedes imprimir tus células, como hizo Amy Carl, o hacer un generador nuclear, si tú quieres. Pero sería muy impráctico verlo bailando, ¿verdad? Sí, wow, está, bueno, para mí es como un mundo completamente nuevo al que me estás sumergiendo con todo esto que nos cuentas, y la verdad es que es muy interesante. Creo que nunca me lo había planteado como de esa manera. Y bueno, yo personalmente te iba a decir que a ver si ahorita al final de la conferencia, o bueno, ahorita que haya como el espacio de que vuelvas a repetir el nombre del libro, se me hace como muy interesante que todos podamos pues en algún momento leerlo
y pues poder entender un poco mejor, ¿no? Lo que depara, bueno, por lo menos lo que el libro plantea para el futuro. Tenemos otras preguntas. Raúl Méndez nos dice que cuando haces esa combinación de inteligencia artificial con arte, ¿el uso de herramientas como tabletas digitalizadoras te facilitan el trabajo? Soy muy torpe con todas esas cosas, entonces lo único que yo sé utilizar es mi tablet, que es un iPad, ya sé, o sea, es la peor cosa que utilizar para 3D, pero sí, en mi caso es mucho más fácil utilizar una herramienta simple para darle forma a las cosas que quiero. Y después utilizo Blender. No sé más en cuestiones digitales. Me sé la teoría de muchas cuestiones. Lo que yo utilizo en la tablet es Nomad Sculpture o algo así. Que ya está convirtiéndose en algo mucho más completo en sus últimas actualizaciones. En mi caso, está más cerca de trabajar literalmente con plastilina, porque la verdad me desespera un poco eso por ejemplo, Blender tiene cosas que no entiendo, pero que, por cierto, los plugins que ahora tienen con inteligencia artificial hacen mucho más fácil para personas que no sabemos utilizar muy bien los softwares de 3D, mucho más fácil, mucho más accesible. Entonces la traducción a 3D es mucho más sencilla. Por ejemplo, también hay muchas aplicaciones de escaneo, no solo para iOS, que es lo que yo utilizo, y entonces tú tienes tu malla de puntos, ¿no? Un objeto 3D escaneado, que ya lo puede hacer cualquier celular. Y ese objeto 3D lo puedes convertir en un ambiente, o lo puedes retransformar otra vez. Yo tengo aquí la escultura que hice a partir de una lechuga. No sé si se ve, pero... Sí, se ve muy bien. Es o sea, literalmente escaneé una lechuga de la cocina en la tableta y después ese OBJ lo transformé en Nomad y ya le fui dando forma y poniéndole otras cosas. Y ese OBJ lo exporté para que lo imprimiera una impresora 3D normal. Pero toda esa información se puede generar con esa información se puede crear un ambiente. Y no necesitas pasar mucho tiempo haciendo todas las formas, ¿no? Wow, les estoy viendo la bibliografía, entonces ahora les contesto. Sí. Está increíble eso, ¿eh? Esa escultura de la lechuga, wow, creo que de repente se nos olvida de que tenemos en la mano un teléfono que nos puede ayudar a hacer tantas cosas que pensamos que no podríamos lograrlo si no tenemos una super máquina, ¿no? Entonces, sí, es muy valioso el poder entender que con lo que tenemos ahorita a nuestro alcance podemos llegar a hacer muchísimo. Sí, o sea, si tienen una banda de conteo de pasos, ya tienen una cantidad infinita de datos con los que puedan hacer lo que sea. Y que, por cierto, pueden utilizar ChatGPT, que hasta ahora es gratis, y utilizarlo como prompt generator para vincularlo con cualquier otro programa. No sé si puede utilizarse con programas 3D, yo creo que sí, no he sabido investigar más, pero sé que con Rhino, que es esta plataforma de diseño 3D para arquitectura, para ingeniería civil o para escultura, y de modo que los prompts de ChatGPT van generando el árbol de decisiones, y si no saben programar, como es tal mi caso, pues el código arrojado con las instrucciones tal cual puede generar el algoritmo en Grasshopper para que Rhino les cree los objetos o los vincule con lo que sea, ¿no? Entonces, literalmente pueden escribir lo que quieren que haga lo que haga Grasshopper, jalan el código, construyen el algoritmo con las instrucciones que dijo ChatGPT y nada más le dan bake y entonces ya tienen cosas creadas. Ok, muchas gracias por toda esta explicación. Tal vez más adelante una masterclass estaría muy bien, ¿eh? Ya lo hablaremos. La persona que les puede dar esa masterclass sin ningún problema, que fue quien me enseñó a utilizarlo, porque él es un arquitecto generativo que trabajó con ¿es Nuri o Nori?
creo que es Nori Oxman, la arquitecta, la bioarquitecta que utiliza este tipo de herramientas con la inteligencia artificial y otras cosas súper locas para generar estructuras, edificios que crean biomimetismo con el lugar en donde está, es decir, el edificio cambia de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar, porque el edificio está parcialmente vivo, porque hay materiales que podrían considerarse como seres vivos, porque son colonias y cosas así, pero ella utiliza inteligencia artificial también, y es una arquitecta increíble. Wow, y ella sí, le enseñó a sí, él. después nos puedes compartir igual, pues, no sé, su página o algo así, estaría increíble para poder tener la referencia y conocer un poco más, ¿no? En mi caso, así como meterme más de lleno a ese tipo de arte, porque, pues, para mí la referencia que tenía eras tú. Entonces, pues, como conocer mucho más, ¿no? A mis maestros, o sea, porque son de quienes aprendí. Se llama Nori Oxman. Les voy a compartir la pantalla para que la vean. También les voy a escribir los nombres y todas esas cosas. Ok. Tenemos aquí más preguntas. Jair, que no pudimos como acabar su pregunta mediante el micrófono, nos escribió que con base en tu experiencia científica y artística, al realizar el modelo 3D producido con las señales capturadas de tu cuerpo, ¿cuál era tu intención? ¿Una experiencia meramente estética o bien sacar una conclusión? En principio era para justificar muchas de las cosas del proyecto Mungari, de quienes aprendí, porque sí tengo una meta final, no se las puedo compartir todavía, porque igual me va a tomar muchos años realizarla, pero es como el primer paso, ¿no? Que yo ser el experimento, pues, si lo queremos ver de alguna manera, porque soy mucho más flojo de lo que parezco, porque si yo estoy conectado al sensor, puedo estar haciendo otras cosas mientras la información se está convirtiendo en otras, mientras la impresora está haciendo otras esculturas, mientras, no sé, yo estoy viviendo, no sé, con mis perros o con mis amigos o con mi pareja o con mi novia, con mi familia, ¿no? Entonces es el hecho de que la tesis se pueda probar a sí misma. Y la tesis es que el arte es una forma de tecnología, entonces ese sería como el primer paso, o el primer objetivo que tenía en mente, y pues probar que supongo que lo que hace cualquier artista, como tratar de entenderse, solo que yo lo estoy haciendo literalmente, ¿no? O sea, ok, señal cerebral 1 de este momento significa tal, y entonces le doy valor 1, etcétera, una y otra vez. Okay. No sé si respondí correctamente. Bueno, Yair ya nos está escribiendo. Y bueno, también hay otra pregunta que con base, en esto que comentas, ¿las señales analizadas tienen un significado previo antes de ser analizadas? ¿O nosotros como humanos les damos el significado y las delimitamos para que tengan un sentido para nosotros? Son ambas cosas. Porque para llegar a la conclusión de si tienen un sentido individual o colectivo, se tuvo que hacer el análisis y entonces hacer una comparativa con muchos individuos, hacer la estadística, de modo que señales teta o señales beta o señales alfa van a referir, cuando uno se esté estudiando al lóbulo frontal del cerebro, van a referir a las emociones X y Y, que comúnmente asociamos con X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito, ¿no? Entonces, tú tienes como estas señales y es como, bueno, en este lapso de tiempo que nos tomó unos 10 minutos, experimenté todo este cúmulo de emociones subjetiva, lo anotas, escribes o en la computadora, lo que tú quieras, y luego haces la comparativa con las señales. Ya toda esta información de ingeniería, de ciencia neurológica ya es pública, entonces uno puede acceder a, bueno, ¿qué significan las señales teta? Bueno, refieren comúnmente a este tipo de situaciones, y entonces tú ya comparas, bueno, yo me sentí de esta manera y la información estadística me dice esta, entonces significa que en este lapso de tiempo
mi cerebro sí coincidió su comportamiento con lo que yo creo que significa. Porque podemos cambiarle el nombre a felicidad o enojo o ira, no importa, pero la información neurológica va a seguir siendo la misma. Entonces es un poco de ambas. Sí le da significado posterior a que hiciste la investigación, pero para tener una investigación más sólida tuviste que entender el significado. Entonces, como que ese tipo de esculturas o 3D o lo que sea, que parten de las señales cerebrales, pues eventualmente necesitan, si quieres explicarlo mejor, esta tabla comparativa de, bueno, en el segundo 10 al segundo 20 sentí todo esto, ¿no? Por ejemplo, o sea, la imagen que yo les enseñé de las señales cerebrales, y aquí que voy a repetir infinitamente, pues fueron simplemente unos minutos de estar hablando con mi novia y de estar con ella. Entonces cada figura es una emoción distinta. Básicamente están viendo los pensamientos en un momento como pues agradable. Wow, eso está increíble ver. O sea, poder tenerlo enfrente y decir esto es lo que estaba pensando y aquí lo estás viendo como algo tangible es muy interesante. Si quiere, no necesita nada más que su Xiaomi para hacerlo. Como así la tiene el corazón, una tontería así. Maffer nos pregunta que si solo es posible interactuar programáticamente con la inteligencia artificial mediante el lenguaje de Python o es posible también acercarse con otros lenguajes de programación. Es con cualquier lenguaje de programación. Sí, Python ahora es como el más estándar y el más fácil para las personas que no sabemos programar. Más o menos, dependiendo. Pero pues también puedes hacer el tuyo. No hay un número infinito de lenguajes de programación. Pero sí, si tú quieres hacer inteligencia artificial desde cero, tienes que estudiar muchas cosas antes, porque es como decir que te quieres volver neurocirujana de golpe, pues no se puede. O sea, por eso decía que inteligencia artificial es un término genérico que no designa nada, porque es así. O sea, uno tiene que estudiar no solo programación, sino que estadística y otro tipo de matemáticas booleanas y álgebra lineal y diferentes modelos de comportamiento y muchas cosas que son demasiado aburridas. Entonces, si quieres crearla desde cero, sí hay que estudiar muchas otras cosas antes. El lenguaje de programación solo es un instrumento para generar instrucciones. Sí, es tal cual como especializarte, ¿no? Así de lleno, sí. Como mencionabas esta parte de ser médico, pero pues especializarte en algo. Sí. Les estoy mostrando las imágenes de, bueno, la página de Nori Oxman. También voy a escribirles el nombre. Ella tiene como todos los premios de arquitectura que existen. Es súper inteligente. Y de nuevo, ella parte de modelos vivos para hacer modelos de infraestructura no viva, pero que se comporta como tal. No sé qué estamos viendo ahora porque sí está bien loco, pero ella utiliza, yo creo que esto es una estructura arquitectónica basada en el comportamiento de los gusanos de seda, que además tiene gusanos de seda. Y esto es una obra de arte, porque la arquitectura por definición pertenece a las bellas artes. Entonces, ella estudió en el MIT, me parece, y tiene un montón de cosas increíbles. Se llama Nori Oxman. Ándale, tú ya pusiste la... Sí, justo ahí se las estoy compartiendo. De hecho, todas las referencias ahorita he intentado como compartirlas para que puedan darles una checada a estos proyectos. A mí se me hacen increíbles todos. Creo que el único que conozco que hablaste fue Refican Idol. Pero de ahí en fuera los demás se ve increíble lo que hace, pero no sabía que existían. Y como les dije, quizá no necesitan, disculpa, no me acuerdo del nombre de la persona que hizo la última pregunta, perdona, pero tal vez si tu enfoque es este acercamiento estético con la inteligencia artificial sin la necesidad de crearla o de la programación, lo que puedes hacer es incluso utilizar software que
tienen matemática mandelbrowniana para hacer las combinaciones de ecuaciones que tú quieras y generar obras de arte. Y estas obras de arte también las puedes sacar como un objeto 3D, solo como un objeto 2D. Yo lo hice con un programa, mira, aquí podemos ver unos ejemplos, no sé cuál me gusta más, pero por ejemplo, esto se hizo con un software de matemáticas mandelbrownianas que se llama... Ay, ya se me olvidó, espérame, ahora me acuerdo. Bueno, pero el punto es que tú puedes ir modificando las variables de las ecuaciones, digamos que te aparecen del lado derecho un montón de ecuaciones pensadas para generar este tipo de imágenes. Y también puedes combinar las ecuaciones o meter una ecuación dentro de otra y después meter otra ecuación dentro de otra sin necesidad de saber este tipo de matemática que es un poquito compleja, que es matemática fractal, entre comillas, ¿no? Se llama mandelbrowniana porque la inventó Mandelbrot, o bueno, fue el primero que trató con ellas. Entonces se puede generar este tipo de imágenes que son enormes, son como 8K o algo así. Pero también las puedes volver un objeto 3D. Me parece que el software puede, o sea, tiene la extensión OBJ o una extensión similar. Entonces, digamos que sacas el objeto 3D gigantesco con puntos a partir de las ecuaciones que tú modificaste. Ahora me acuerdo poco el nombre del software y lo escribo. Pero puedes generar este tipo de obras sin necesidad de programar. No sé, pero entonces, el alcance es infinito y son enormes. Entonces, la capacidad de procesamiento para sacar imágenes gigantescas, no hay límite para hacerlas. Hay unas que no están tan increíbles y otras que sí. Arturo, no sé si quieras preguntar algo. ¿Cómo se llama? Hola, ¿si nos escuchas? Creo que no nos escucha. Bueno, tenemos ya, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ya estamos por concluir esta conferencia. Entonces, Arturo, creo que sí tienes preguntas, ¿verdad? Estoy viendo que estás escribiendo. Es que tienes tu micro encendido, entonces de repente como que se escucha ahí medio raro. Mandelbrot, así se llama. Vale. Pues entonces, si no hay más preguntas, creo que vamos a pasar ya a despedirnos de nuestro bioartista Olinda, que pues yo estoy muy feliz de que hayas podido compartir con nosotros todo esto. Te admiro mucho por todo el trabajo que haces. Te felicito por esto que estás logrando con tu exposición próximamente en la Luna. Y hablando de eso, yo tengo una última duda. ¿De qué manera se acercaron a ti o de qué manera tú te acercaste a quien esté a cargo de todo este proyecto? ¿O de qué forma te contactaron o cómo funcionó esa parte para que pudieran elegirte como el primer artista mexicano que expondrá en la Luna? Fue un proceso de varios años. Fue una convocatoria global y fueron haciéndose los filtros trimestre tras trimestre y te iban diciendo, te iban mandando correos de ya pasaste la siguiente fase, ya pasaste la siguiente fase. Me parece que la primera convocatoria sucedió en 2018, algo así. Entre 2018 y 2019, que salió la convocatoria global, yo me enteré de la convocatoria porque en ese entonces yo estaba en Nueva York y vi un flyer así como hay una galería en Brooklyn que se llama BioArt, BioLab BioArt, algo así. Es que es un juego de palabras. Y lo que vi fue muy interesante. Entré a la galería y ellos se especializaban en este tipo como de formas estéticas, con programación y ciencia y demás. Y pues pregunté de qué se trataba y pues ya me dijeron de qué iba y que era global y que uno podía entrar. Tiempo pasa y conocí a la directora del proyecto y le dije que ya había mandado mi propuesta, pero sucedió algo gracioso porque en realidad ya había olvidado que yo ya conocía a la directora del proyecto porque yo soy su fan.
porque yo la conocí con este proyecto que ella tiene de trabajar con la NASA, y me pareció algo muy interesante. Rachel Griggle, así se llama ella. Que por cierto, paréntesis, creo que es de las mejores artistas del planeta, literalmente, y no sabe dibujar. Entonces eso también no tendría que impedirnos, si queremos hacer inteligencia artificial, pues tal vez no necesitamos programar. Fin del paréntesis. Y pues ya, o sea, me dijo, pues bueno, o sea, mándame tu propuesta ya en específico y la vemos, ¿no? Porque no tenemos a nadie de Latinoamérica concursando. Y entonces volví a mandar una nueva versión del proyecto porque digamos que cada iteración de la contestación del Moon Gallery te decían que tenías que cambiar 2 o 3 cosas, etcétera, ¿no? Y su forma final no tiene nada que ver con la forma inicial. Lo que yo había propuesto era mucho más rebuscado, era un cubo de oro grabado con un código de programación, el cual podías correr en Google Colabs, y cuando lo corrías en Google Colabs tenías la opción de verlo en 2D o en 3D, y este código corría un problema físico y matemático que se llama el problema de los 3 cuerpos. El problema de los 3 cuerpos dice básicamente que bajo condiciones newtonianas clásicas, 3 partículas con movimientos y variables de aceleración, velocidad, rotación, masa, etcétera, van a generar un número casi infinito de movimientos y va a ser muy difícil de predecir. Está relacionado con el caos. Entonces tú corrías el código y te aparecía un montón de trayectorias y nunca iba a ser la misma. Y tú podías, digamos, que quedarte con las trayectorias y digamos que hacían muchas curvas y esas eran las obras. Entonces tenías un número infinito de obras en un cubito de oro. Pero pues como tienes un número de caracteres limitado para explicar tu proyecto, pues estaba imposible. Entonces lo fui puliendo hasta que llegué a la escultura del perrito. Nada más para finalizar, si quieren les comparto la plataforma Tree of Life que vincula la escultura. Entonces yo me acerqué con estas personas básicamente por accidente y estuve ahí 2 años, no, casi 4 años trabajando en esto. Sí, casi 4 años en el proyecto de enviar la versión 2, la versión 3, la versión 4, pero fue global, se lanzó en un montón de lugares. La NASA tuvo un espacio para eso. La NASA, SpaceX, el programa espacial ruso, el programa espacial de India, todos tenían esta misma convocatoria. Entonces quizá mucho del quehacer artístico está en lugares donde normalmente no creemos que podrían estar, ¿no? Wow, pues conociendo todo el contexto, reitero nuevamente mi felicitación, que después de 4 años y de tener una gran competencia para poder pues tener este lugar que tienes ahora, pues sí es un trabajo y pues habla mucho del talento que posees, así que te felicito nuevamente y pues ya esperamos con ansias cuando todo esto ya en tus redes o no sé dónde lo vayas a publicar, que ya está, estaremos ahí pendientes. Sí, claro, publicaciones ya medio hechas, pero la prensa comienza hasta el próximo año. Ok, pues ahí estaremos esperando con ansias. Muchas gracias también por compartirnos todas estas referencias, la verdad son muy valiosas. Te digo nuevamente, me abriste un mundo por completo, entonces para mí es como, pues sí, es algo increíble. Supongo que para todos los que estamos aquí es igual. Y pues te agradecemos nuevamente, Versoma, por haber aceptado nuestra invitación de estar aquí con nosotros en esta segunda edición. Y pues quién sabe, a lo mejor más adelante podríamos volver a platicar, a ver de qué otra manera pudiéramos colaborar y también saber en qué andas. Bien. Con mucho gusto y muchas gracias por invitarme y considerarme. Estuvo divertido y me disculpo por la tardanza y el formato en el que les presenté las cosas. Tenía así una presentación súper interesante, pero mi computadora no lo soportó. No te preocupes, de hecho creo que todo salió muy bien
Toda la información ha sido increíble, las referencias también, las imágenes que nos has mostrado, todo salió muy bien. Muchísimas gracias, Evelinda, y gracias a los que se conectaron, los que están aquí. No sé si alguien tiene algún comentario, si quieren decirnos algo más. Jair nos dice que salió de maravilla ahí en el chat. Gracias. Y pues nada, ya saben que este es el momento. Ok, por ahí Alex manda corazoncitos. Y pues creo que sería todo, Glinda. Muchas gracias por el tiempo y por toda esta charla tan enriquecedora. No, gracias a ustedes. Bueno, pues entonces nos veremos pronto y muchas gracias a todos. Gracias, tengan buena noche. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye bye.